Estamos en la sección del día miércoles. En este día de la lección, el tema que nos presenta es la obediencia. Para nosotros esta es una palabra muy conocida, una palabra de mucho contenido y de gran significado. Ahora bien, el objetivo de la obediencia no es más otra cosa que sujetarse a la dirección o la ordenanza de alguien que está en una posición superior a nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos de obedecer a esta entidad que está en eminencia, que está en una posición de superioridad. En este día de la elección nos presenta como ilustración la obediencia de Abel en contraste con la desobediencia de Caín. Y la introducción nos dice que Abel se arrodilló obedientemente ante su altar, sosteniendo la ofrenda del cordero como Dios le ordenó. Por el otro lado, Caín también se arrodilló furiosamente ante su altar, sosteniendo la fruta. Ambos llevaron ofrendas, pero solo uno de los hermanos fue obediente a la orden de Dios. Yo no sé cuál era el pensamiento de Caín, pero pareciera ser que Caín estaba pensando de que Dios era vegetariano y quería darle alimentos que Dios no había pedido. Dios había pedido un sacrificio de un corderito para expiar, para purificar, para santificar mejor dicho, para justificar al ser humano. Ambos hermanos comprendían el significado de las instrucciones en cuanto a la ofrenda de sacrificios, pero solo uno obedeció lo que el Señor le había ordenado. Realmente, Caín lo que hizo fue desobedecer. Realmente también la muerte de Abel fue consecuencia de que Caín rechazara el plan de Dios en la escuela de la obediencia para ser salvado por la sangre de Jesucristo, que simbolizaba las ofrendas ceremoniales como lo señalaban. Caín no aceptó el derramamiento de sangre, simboliza que la sangre de Cristo fue rechazada. La obediencia comienza en la mente realmente. Implica el dedicado proceso de aceptar mentalmente la responsabilidad de ejecutar mandatos de una autoridad superior. Hace unos días atrás estudiamos lo que era la responsabilidad y ahora veremos aquí lo que es la obediencia. Es de obedecer, aceptar la responsabilidad de que uno tiene la responsabilidad de seguir las instrucciones. En este día la lección nos envía lo que es Primera de Juan en el capítulo 5, el versículo 2, y nos dice así: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, el guardar los mandamientos es una característica distintiva de un siervo, o mejor dicho, de un mayordomo o administrador que es obediente. Asimismo, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, el versículo 5, nos dice así. Romanos capítulo 1, versículo 5 dice: ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. En otras palabras, por medio de Cristo recibimos el apostolado para la obediencia a la fe. O sea, obedecemos a la fe porque Cristo nos ha dado este apostolado. Allí mismo, en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 10, el versículo 16 y 17, dice dos versículos que realmente son poderosos. Esto tiene que ver, en este día, el contexto de esta parte de la Biblia es la justicia que es por la fe. Y hablando de la justicia que es por la fe, Romanos capítulo 10, versículos 16 y 17 nos dice así: mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así es que uno obedece
cuando en realidad está en armonía con los principios de Dios. Y uno desobedece cuando está en rebeldía abierta a los principios de Dios. Entonces, ¿qué es lo que significa la obediencia para el cristiano? Es salvo por la fe sin las obras de la ley realmente. No obedecemos para ser salvos, sino que obedecemos porque ya somos salvos. Es la declaración práctica, la obediencia. Ciertamente el obedecer es mejor, dijo el profeta Samuel, que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Por qué? Porque el rey Saúl se puso a hacer sacrificios y consideró que esos sacrificios él los tenía que hacer. Quien en realidad tenía que hacer los sacrificios era el profeta. Pero entonces, ¿qué le has hecho? Dijo Samuel a Saúl. Y Saúl dijo, bueno, pues he sacrificado. Entonces el profeta Samuel le dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Por qué? Porque los sacrificios era para justificar la desobediencia. Pero el obedecer es mejor que sacrificar para justificar la obediencia. En otras palabras, había aquí grandes principios de lo que es la economía divina. La economía divina dice que con un solo sacrificio es suficiente para pagar la deuda de todo el mundo. Oiga bien, la economía divina dice que muriendo un cordero ya no tenían que volver a morir muchos corderos, carneros, machos cabríos, ni nada de eso. Un solo sacrificio obediente era suficiente para pagar toda la deuda. Por eso que la obediencia es mejor que los muchos sacrificios. Ahora, yo no sé usted, pero algunos están ofreciendo la ofrenda de Caín. Es más, así como Caín se arrodilló, así se arrodillaba el diablo allá en el cielo, hipócritamente delante de Dios, y su corazón estaba lejos de Dios. Algunos están llamando a que se arrodillen para orar, pero no humillan su corazón. Necesitamos tener la actitud de Abel, aceptar el sacrificio y obedecer por la fe lo que Dios ha dicho. Dios ha dicho, eres justificado por la fe. Hay que obedecer la palabra de Dios. Y obedecer la palabra de Dios es creer que el sacrificio de Cristo es suficiente. La economía divina es suficiente para no malgastar ni derrochar más sacrificios de animales para justificar al hombre. ¿Por qué? Porque San Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, dijo el profeta, mas me preparaste cuerpo. He aquí, Dios mío, yo vengo, dijo el Señor. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Obediencia. La obediencia es mejor. Estudiemos la lección en el día jueves y comprendamos qué nos enseña este día la lección con el tema que es la confiabilidad.